Recuerdo el día en que te vi partir. Miré tus ojos y no eras vos. El tiempo cambia, las personas cambian siempre. Hola, hoy es el segundo encuentro de prevención a través de este modo televisivo que estamos realizando desde la comunidad terapéutica Segunda Oportunidad. Así como les había dicho la semana anterior, hoy vamos a trabajar sobre el concepto de drogas, sobre las modalidades de tratamiento y también los diferentes estadios por los cuales atraviesa una persona hasta llegar a la adicción. Primero deberíamos definir el concepto de droga, ¿no? La droga es toda sustancia que incorporado al organismo provoca modificaciones en el sentir, en el pensar y en el actuar. Es decir, que cuando una persona consume una sustancia, su forma de sentir, de pensar y de actuar se modifica. Esto es un poco lo que explica y lo que decía en el programa anterior, que no hay drogas legales o ilegales desde el área de salud. Es decir, esas son definiciones que tienen que ver con un concepto jurídico, pero que el organismo no puede diferenciarlo de esa manera. Lo que sí creo que es importante es marcar qué pasa con los psicofármacos. Cuando una persona consume un psicofármaco que esté indicado por un especialista, también se modifica y también es una droga, pero esa modificación, si está tomada, digamos, en las dosis que le indicó el médico y en el tiempo que el médico lo indica, es algo que provoca un bienestar, es decir, que estaríamos hablando de que es importante para su salud. Ahora, cuando ese psicofármaco es tomado en las dosis que la persona considera que lo debe tomar y no como lo dijo el especialista o en momentos diferentes a lo que indica un especialista, ahí estábamos hablando de una situación donde ya empieza a desviarse, digamos, de los motivos por los cuales fue indicado. A partir de este concepto de droga, podríamos preguntarnos si toda persona que consume una sustancia es una adicta. Y ahí es donde los especialistas o quienes trabajamos a diario con esta problemática marcamos una diferencia y decimos que no, que es un error pensar que aquella persona que comienza a experimentar con las sustancias se debería llamar adicto, ya que hay diferentes estadios en el consumo o en este contacto con las sustancias. El primer estadio es el contacto experimental, es aquel que hoy decimos que está en un franco aumento en la etapa adolescente, que es la etapa de más vulnerabilidad. Obviamente que también en los adultos se puede dar, y de hecho lo hay. Este primer contacto experimental es aquel contacto donde generalmente está guiado por la curiosidad o por la imitación en los jóvenes, que es aquel contacto donde en alguna fiesta o en algún momento, generalmente los fines de semana, experimentan para ver qué es lo que sucede. Ahí lo importante es que los papás tomen conciencia que si se enteran de esta situación, que no dejen pasar pensando que bueno, que es común, que los adolescentes todo lo hacen, sino que puedan comprender que hay muchos jóvenes y muchos adolescentes que no tienen esta necesidad de experimentar con las sustancias. Por lo tanto, si su hijo, señor vecino, toma contacto con la sustancia experimentando, debe hacer una consulta en lo más pronto posible porque algo está pasando con su hijo. Luego de este contacto experimental tenemos otra de las etapas, que es aquella etapa donde la persona empieza a tener un consumo ocasional. ¿Qué es el consumo ocasional? Es el consumo de alguna fiesta, de los fines de semana. Es decir, de este consumo, de este contacto experimental pasamos a una segunda fase, que es una fase ocasional, es decir, de fines de semana, de fiestas recreativas, de fiestas de egresados, donde
ahí hay que entender el riesgo de esta etapa, porque el joven que tiene esta necesidad de ocasionalmente consumir, por ejemplo, es aquel adolescente que para poder relajarse necesita del porro el fin de semana, o para poder divertirse o para poder pertenecer a un grupo necesita consumir alguna sustancia, generalmente alcohol o marihuana en esta primera etapa, y eso tiene un gran riesgo porque el adolescente está buscando modificar su estado de ánimo y logra modificar su estado de ánimo a partir de esta sustancia. Porque lo cierto es que la persona busca modificar el estado de ánimo y la sustancia da esto en un primer momento. Por supuesto que esto dura poco, dura solo los primeros momentos, pero también es cierto que el adolescente esto no lo sabe hasta que no lo piensa experimentar. Entonces ahí estamos en complicación, porque se busca modificar el estado de ánimo y se logra. Entonces ahí empieza a quedar el adolescente entrampado en esta situación, que es lo que va a dar el lugar a un tercer estadio, que es el estadio del consumo abusivo. Es aquel consumo donde el joven empieza a tener, ya ahí sí se nota que empieza a haber ausentismo en la escuela, problemas escolares, problemas laborales si es que trabajara, problemas familiares. Hay una alteración en algunos aspectos de su vida y empieza casi diríamos a organizar muchas actividades en función de la sustancia. Ahí ya es como bastante visible este problema, y es importante que los papás, si no actuaron en los estadios anteriores, sí lo hagan en este, porque es el estadio previo al último estadio, que es el estadio de la adicción. El último estadio es el estadio de cuando uno dice hay una dependencia, es decir, cuando la persona empieza a consumir, tiene la necesidad de consumir con mayor frecuencia y mayor cantidad de sustancia, y donde la vida de esa persona queda como depende exclusivamente de la sustancia que eligió para consumir. También tenemos que saber que hoy ya no se ve como hace muchos años atrás la persona con un consumo de una sola sustancia, sino que por lo general y en una gran frecuencia la persona consume varias sustancias, aunque tenga una de elección. En este camino, en este estadio de la adicción y de la dependencia, ya hay cambios físicos, sociales, familiares, la familia ya está deteriorada, los vínculos están deteriorados y por lo general la persona tiene solo vínculos sociales que están solo relacionados con el consumo. Y toda su energía está puesta en toda su energía está puesta en cómo conseguir la sustancia que necesita a diario para poder de alguna manera poder vivir, digamos, ¿no? Estos serían los diferentes estadios o fases por los cuales pasa una persona que toma contacto experimental con las sustancias hasta que llega al último estadio, que es el estadio de la dependencia, de la adicción a una sustancia. Ahora, lo cierto es que en base a estos estadios también son los diferentes tipos de tratamientos. Nosotros decíamos que en el programa anterior que no toda persona que consume es un adicto y no toda persona que consume necesita una internación. Lo cierto es que si aquella persona que empieza a tomar contacto con las drogas no es atendida en forma lo más rápido posible, seguramente termina en una adicción. Bueno, ahora un poco vamos a ver los diferentes tipos de tratamiento y qué es lo que se necesita hacer en cada etapa. Así como les decía, hay diferentes tipos de tratamiento para poder ayudar a una persona que tiene contacto con las drogas. El primer tratamiento que existe es el tratamiento ambulatorio, que es un tratamiento donde la persona concurre a un centro especializado
durante 1 o 2 veces a la semana. Consiste en psicoterapia individual y un grupo, que es el grupo de terapéutico. Siempre que una persona consume o toma contacto con las drogas, la mejor atención es la individual, pero siempre debe estar una forma grupal. El grupo es el que me devuelve como un espejo lo que a otros le pasa y que seguramente es lo mismo que me pasa a mí. Que debe estar coordinado por especialistas o personas profesionales capacitados en la temática de grupos. También se trabaja con las familias. Esto es en el primer estadio de contacto con las drogas. Lo mejor y lo más aconsejable es el tratamiento ambulatorio. Por eso yo les decía a usted, papá, que si toma contacto que su hijo está experimentando con las drogas, no deje pasar el tiempo. Lo mejor es la atención lo antes posible, porque evita todo un camino hacia la dependencia que luego es mucho más complejo. Así como decía en el primer programa, no debemos olvidar que la adicción es una enfermedad compleja, que es una enfermedad que altera varios aspectos de la vida de una persona, motivo por el cual cuanto antes pueda hacer una consulta y se pueda trabajar sobre la temática, seguramente es tiempo ganado en la recuperación de ese joven. La segunda, modalidad de atención tiene que ver con lo que se llama hospital de mediodía o hospital de día o centro de mediodía o centro de día. Es lo mismo, simplemente diferencia nada más que el nombre, que es cuando la persona concurre de 4 a 8 horas en el centro especializado, pero duerme en su casa. Esto está recomendado para aquellas personas que tienen un consumo abusivo, por ejemplo de fines de semana, pero que aún no se han deteriorado los vínculos de tal manera que podríamos decir que la familia aún es contenedora y con un trabajo grupal, un trabajo con la familia y un trabajo individual, hay como una posibilidad o mayor posibilidad que se pueda interrumpir el consumo y pueda lograr, podríamos decir, vivir sin drogas. Y el tercer tipo de tratamiento que existe es el tratamiento residencial, que es el tratamiento de internación en comunidad terapéutica. Para quienes están recomendados este tipo de tratamiento, estos tratamientos son voluntarios. La persona tiene que tener la voluntad diaria de estar internado y la voluntad diaria de querer dejar de consumir. La adicción es una enfermedad primaria. ¿Qué quiere decir? Que no necesita de otra patología para poder existir. Es una enfermedad crónica y pluricausal. Crónica quiere decir que la persona debe entender que a través de un tratamiento se va a rehabilitar, es decir, va a poder empezar a organizar y a vivir su vida sin sustancia y a lograr un bienestar, pero también tiene que tener claro que siempre tiene que estar cuidándose, porque no debe como olvidarse que en algún momento tuvo un pasaje por las drogas, porque esto implica que uno da un alta, por ejemplo, a una persona a través de un tratamiento, pero siempre tiene que estar en cuidado de no volver a tener contacto con las sustancias, porque eso sería un riesgo de recaída. Es pluricausal esta enfermedad porque no hay una única causa que la provoque. Hay una vulnerabilidad biológica, hay causas sociales, causas familiares y causas personales.